esa fuerza y la va a llevar y la va a transmitir sobre el lado más corto, ¿cierto? Al transmitir esta carga sobre el lado más corto, entonces lo que va a suceder es que esta losa se va a deformar justamente sobre el transporte de la carga, es decir, ella se va a deformar por este lado y se va a deformar por este lado, ¿cierto? De tal manera que lo que vamos a observar aquí son deformaciones de tipo cilíndrico, es como si fuera un pequeño cilindro, ¿sí? ¿Por qué un pequeño cilindro? Porque esta tipología de losa tiene una característica y es que es más larga que ancha, ¿sí? ¿Cómo hago para saber si mi losa es unidireccional o si la carga tiende a irse en una dirección, en la dirección más corta? Pues lo vamos a saber si la relación L sobre B, es decir, si la relación largo sobre ancho, es decir, L sobre B, es mayor o igual a 2, ¿cierto? Si esa relación es mayor o igual a 2, entonces nos encontramos frente a una losa que es unidireccional, ¿sí? Si mi losa es maciza, pues no hay lío. Digamos que si la losa es maciza, el mayor refuerzo del acero está en esta dirección, ¿sí? Si mi losa es aligerada, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que mi nervio va a estar en este sentido, ¿cierto? En la losa, en la dirección más corta. Como pueden observar aquí, en la parte inferior hay un armado de una losa, ¿sí? Ese armado de una losa, ustedes aquí pueden ver el aligerante, ¿cierto? O casetón. Por aquí pueden ver la figurada del acero de una viga principal. Miren que esta viga se conecta con una columna, ¿cierto? Y aquí vienen los nervios, ¿sí? Mire que estos nervios están en una sola dirección. Y miren que aquí viene el proceso de vaciado de esta losa, ¿cierto? Cuando yo retire este aligerante, lo que me va a quedar es una sección así. Entonces yo tengo aquí este espacio que es vacío, por aquí voy a tener la loseta y por aquí voy a tener el nervio, ¿cierto? Va a tener una sección más o menos así, ¿sí? Y todo esto pues, va a ser concreto. Por ahí alguien me levantó la mano o me hizo un comentario en el chat. Sí, profe, te iba a preguntar que qué representaba LB. ¿Cómo? Te iba a preguntar que qué representaba LB. LB, claro, como te contaba acá, aquí en este grafiquito, inclusive acá, una losa tiene tres dimensiones, ¿cierto? Un largo, L, un ancho, B, y un espesor, E, ¿cierto? L es el largo de la losa, la longitud más larga, y B es la longitud más corta. ¿Listo? Entonces, L largo, B ancho, E espesor. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Entonces, si la relación L sobre B es mayor o igual a 2, mi losa es unidireccional. Bien. Las losas bidireccionales, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es que va a transportar las cargas en dos direcciones, tanto a lo largo como a lo ancho. Por eso se le denomina bidireccional, ¿sí? Porque esas losas van a tender a transportar las cargas en dos direcciones, porque estas losas, esta tipología de losas, tiende a ser cuadrada, ¿cierto? Entonces, al igual que las losas unidireccionales, estas losas van a tener un largo, un ancho, pues un largo, un ancho y un espesor, ¿cierto? Entonces, por aquí va a tener un largo, por aquí va a tener un ancho, por aquí va a tener un espesor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la relación L sobre B es menor o igual a 2, indica que esta losa tiende a ser cuadrada, ¿cierto? Tiende a ser cuadrada cuando esta relación es más cerquita a 1.
¿sí? Cuando se va acercando a 1, es que la losa tiende a ser mucho más cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la fuerza cae sobre esta superficie, la fuerza P cae sobre esta superficie, esta fuerza empieza a distribuirse tanto en esta dirección, es decir, sobre el ancho, como en esta dirección, sobre el largo, ¿cierto? Por eso se le denomina bidireccional. Estas fuerzas se van a distribuir tanto en el ancho como en el largo, entonces lo que va a suceder es que va a tener deformaciones en este sentido, por aquí también se me va a deformar la losa, por aquí se me va a deformar la losa, y por aquí también se me va a deformar la losa, ¿cierto? De tal manera que las deformaciones o el tipo de formación de las losas bidireccionales son deformaciones de tipo esféricas, ¿cierto? Es decir, como una pelotica, ¿sí? Estas deformaciones obviamente las tienen que atender o el acero de refuerzo. Si yo tengo una losa maciza, entonces va a tener acero de refuerzo en ambas direcciones, o si mi losa es aligerada, como en este caso, miren aquí, por aquí tengo unas vigas principales, por aquí tengo unas viguetas o vigas secundarias. Entonces lo que va a hacer es que estas vigas secundarias van a absorber o van a tomar esa deformación y van a transportar esas fuerzas hacia las vigas principales, y ya de las vigas principales hacia las columnas, ¿sí? ¿Cuál es la deformación máxima admisible en una losa? La deformación máxima admisible en una losa está indicada por L sobre 360, ¿cierto? Es decir, si yo tengo aquí una losa, miren aquí, por ejemplo, tengo una losa unidireccional, entonces esta deformación máxima admisible, esta losa se me va a deformar sobre este sentido, ¿cierto? Es decir, vamos a suponer que yo tengo aquí la sección de la losa, colocamos este colorcito aquí, yo tengo aquí la sección de la losa, ¿sí? Esta es la sección de mi losa. Este sería el nivel, por ejemplo, en el que yo esperaría que mi losa esté. Este sería pues el nivel, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por la misma densidad de los materiales, por la densidad que tiene el concreto, esa densidad pues finalmente se relaciona a un peso, ¿cierto? Mientras más denso sea un material, pues va a tener mayor peso sobre sobre un mismo volumen o sobre una misma área. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo termine el proceso de vaciado de una losa, yo espero que esa losa quede en este nivel, ¿cierto? Cuando la losa empieza a trabajar, ¿qué es lo que va a pasar? Ella se me va a deformar. Entonces ella se me va a flectar, ¿cierto? Es decir, se me va a deformar. ¿Ella qué va a hacer? Se me va a empezar a flectar en este sentido. Se me va a deformar, ¿sí? A ese diferencial, entre el nivel esperado y el nivel real, va a estar la deformación máxima admisible, o va a estar la deformación, o va a estar la deflexión, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para identificar esa deformación máxima admisible? Yo voy a coger la longitud sobre la cual estoy midiendo la deformación, L, la longitud L o la luz, y lo voy a dividir entre 360, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que esta longitud sobre la cual voy a medir la deformación, esta, sea de 5 metros, ¿cierto? 5 metros. Entonces, ¿cuál sería la deformación máxima admisible? Entonces va a ser 5 metros dividido 360. ¿Cuánto me da eso? 5 metros dividido 360. 0.01. 0.01, ¿cierto? ¿Punto 01 qué?
metros. 0.01 metros, ¿cierto? Listo. O sea que esto sería, ¿cuántos centímetros? 0.01 metros sería ¿cuántos centímetros? 1, profe. 1, ajá, es decir, 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Qué significa? Que a usted esta deformación, es decir, esta flexión entre el nivel esperado y el nivel real, no puede haber más de 1 centímetro. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si más de 1 centímetro? Lo que pasaría si más de 1 centímetro es que el material, por su génesis, por su misma naturaleza, empieza a tener esas excesivas deformaciones, se me empieza a fracturar, ¿cierto? Y esas fracturas, recuerden que el concreto no admite muchas deformaciones, esas fracturas en el concreto empiezan a generar fisuras, ¿cierto? Esas fisuras, si se me empieza a separar mucho el material, me generan después grietas. Y las grietas, pues me van a generar un camino muy expedito. Si yo tengo aquí esta sección de esta losa, que se me empieza a deformar, entonces me empieza a generar grietas, ¿cierto? Si esas grietas empiezan a ser mayores o empiezan a ampliarse, dada esta deformación, aquí empieza a generarse, ¿cierto? Ya pues una fisura. Y como yo por aquí tengo el acero de refuerzo, entonces me puede entrar oxígeno o me puede entrar agua. Ambos elementos son fatales para el acero de refuerzo porque el oxígeno pues me corroe de manera directa, pues el agua tiene incorporado oxígeno que se me va a adherir al acero, generando pues inicialmente una oxidación y posteriormente puede llegar a la corrosión, ¿cierto? Entonces, ojo con estas deformaciones máximas admisibles. Ya según su sistema constructivo, yo puedo tener una losa maciza. Una losa maciza está constituido su volumen solamente por concreto y acero, ¿cierto? Por eso se le denomina que es maciza. Como pueden ver, aquí hay una sección de ese tipo de losas. Esta es una sección. Miren aquí la sección, ¿sí? Aquí pueden observar el recubrimiento del acero y aquí pueden observar el acero. Por ejemplo, esta losa es una losa de doble parrilla, es decir, tiene parrilla en la parte inferior y parrilla en la parte superior. ¿Por qué? Seguramente tiene una luz muy larga, entonces tiene que asumir deformaciones tanto en la parte inferior como en la parte superior y esas deformaciones pues las va a emitir el acero, ¿cierto? Los espesores. Los espesores de las losas en nuestro contexto específico, son espesores que van desde los 8 centímetros hasta los 15 centímetros, ¿cierto? 8 centímetros, ¿por qué? 8 centímetros porque lo que les había contado, si yo tengo un mínimo de recubrimiento de 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí, ¿cierto? Yéndonos a los límites muy inferiores, yo voy a tener una sección de losa acá en concreto de 4 centímetros. Y esos ya son los límites más pequeños en cuanto a losa, ¿cierto? Y pueden ir hasta los 15 centímetros, ¿cierto? Ya 15 centímetros de losa implicaría que yo tengo aquí 11 centímetros de alma y ya a partir de los 11 centímetros, digamos que esta tipología de losas empiezan a ser inviables, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico, ¿cierto? Porque ya tener todo este volumen de concreto empieza a ser ya muy costoso, ¿cierto? Tiene ventajas. ¿Qué ventajas tiene una losa maciza? Las losas macizas tienen una mayor velocidad de ejecución. ¿Por qué? Porque yo no necesito colocar aquí
al interior de este volumen aligerantes, ¿cierto? Los aligerantes implican un trabajo muy dispendioso de colocar los aligerantes, colocar los aceros para configurar las viguetas o los nervios, sino que yo simplemente coloco una formaleta por acá abajo, coloco el acero y hago el vaciado y se acabó, ¿cierto? Eso implica que la mano de obra yo la entrene, ¿cierto? No es mano de obra experta, sino que es mano de obra entrenada. Y yo la puedo entrenar muy fácilmente, ¿cierto? Entonces yo la entreno y ellos ya cogen la técnica y me pueden reproducir pues ese entrenamiento, ¿cierto? Eso, la velocidad de ejecución y la mano de obra entrenada implica menores costos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el personal, cuando yo lo entreno a hacer una ejecución que es repetitiva y además es relativamente fácil, ellos van a sentir pues que están haciendo un trabajo o un ejercicio no muy dispendioso desde el punto de vista de pensamiento, sino que es una labor muy manual. Entonces eso implica que se disminuyan los costos y la velocidad, pues obviamente hay unos costos administrativos asociados a la construcción que mientras yo más rápido ejecute, pues esos costos administrativos disminuyen, ¿cierto? ¿Qué, qué tiene en contra? Tiene en contra varios asuntos. Como tengo espesores, estos espesores son tan pequeños, este espesor que aquí es tan pequeño, voy a tener vibraciones. Las estructuras o las losas, cuando tienen unas luces mayores o unas luces considerables ya de 4 a 6 metros, y con esos espesores tan pequeños, entonces va a tener unas vibraciones relativamente altas, ¿cierto? Va a tener una poca capacidad acústica, es decir, que el sonido se va a transmitir al interior o a través de esa alma llena, ¿cierto? De esa losa llena. Puede sufrir punzonamiento. ¿Qué es el punzonamiento? El punzonamiento es que cuando yo tengo una losa, vamos a suponer que yo tenga este sistema, ¿cierto? De losa maciza, y aquí yo tengo el pilar o la columna. Entonces lo que sucede es que lo que podría suceder es que este elemento me pueda punzonar la losa, ¿cierto? Este es el punzonamiento, que me la atraviese por la carga, ¿sí? Y me la fractura aquí en esta zona. Para evitar ese punzonamiento, entonces lo que se sugiere, y cuando tengo elementos muy esbeltos, columnas muy esbeltas, lo que se sucede es que en esta zona se haga un ensanchamiento del área base entre, o el área de transición entre columna y losa, ¿cierto? Poniendo unos capiteles, por ejemplo, ¿cierto? Que me ayuden a ampliar el área de contacto entre la losa y la columna, de tal manera pues de disminuir el efecto del punzonamiento, ¿cierto? Y la otra es que el distanciamiento entre elementos que me van a soportar la losa, que se denomina luz, que es la distancia que hay entre una columna y otra, pueden variar entre 4 y 6 metros máximo, ¿cierto? Y a veces esas luces eh, son más bien cortas cuando uno está pues, haciendo diseños que impliquen o que requieran pues, como unas espacialidades interesantes. El proceso constructivo de las losas macizas comienzan por colocar unas formaletas, ¿cierto? Esas formaletas pueden ser en madera, entonces estas son las formaletas, ¿cierto? Formaletas, como su nombre lo indica, es la que le da la forma al elemento. Estas formaletas pueden ser en madera, pueden ser en acero, pueden ser en PVC, ¿cierto? Y se van colocando. ¿Sí? Cuando son en madera, yo puedo tener, por ejemplo, teleras. Puedo tener teleras.
¿sí? Una telera es un elemento así en madera, hecho pues como de tablones de madera que se van colocando, se van poniendo de manera consecutiva y sucesiva, ¿cierto? Se van poniendo aquí de manera sucesiva, se van colocando, ¿cierto? Esas formaletas deben estar sostenidas por unos elementos que se denominan de acuerdo, pues depende del sistema de izaje, pues de la losa, ¿cierto? Eso depende pues del sistema de izaje. El más comercial es un sistema de izaje que es tipo cercha, que son unas cerchitas que son, que son más o menos así, unas cerchas metálicas que vienen así. Ustedes las pueden ver por ahí. Realmente ellas vienen como así. ¿Sí? Este pues es el sistema pues más tradicional, ¿cierto? Este es el sistema más tradicional. Cuando se me acaba esta cercha, ¿cierto? Yo pongo aquí inmediatamente la otra cerchita para sostener esa formaleta, pues obviamente ellas quedan apoyadas, ¿sí? Yo pongo aquí la otra cerchita. En el sistema pues tradicional. Hay un sistema español que están trabajando mucho por ahí. Y aquí en este punto lo que hago yo es que coloco unos elementos que se denominan puntales, ¿cierto? Y aquí tiene pues el ecualizador. Este es, esta es la cercha. Hay un sistema español que no maneja cercha, sino que maneja una viga tubular, así, una viga de alma llena, tubular, muy bonita. Esto puede ser viga tubular, vuelvo y repito, dependiendo del sistema, ¿cierto? Este es un puntal, esto no es un taco, puntal. En la obra ustedes van a encontrar que a esto le digan taco, porque puede ser, si es metálico, tiene este elemento que es un ecualizador, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este ecualizador? Lo que hace este ecualizador es que yo tengo aquí el puntal, ¿sí? Ese puntal viene y se me mete aquí en una camisa, y aquí en este punto, ese puntal tiene unas estrías y aquí continúa el puntal, ¿cierto? Y este puntal aquí tiene unas estrías, ¿sí? Aquí tiene unas orejitas y lo que hago es que yo estas orejas las muevo, esto se puede girar, ¿cierto? De tal manera que esto me ayuda a nivelar. Entonces el ecualizador es para nivelar, ¿cierto? Para darle nivel, ¿sí? Al taco, es decir, para poderlo colocar a la misma altura del siguiente puntal, ¿sí? De acuerdo que esto no se llaman tacos, sino que se llaman puntales, ¿cierto? En la parte superior e inferior, aquí está el ecualizadorcillo. En este punto, este elemento eh, remata así, como en un capuchoncito, ¿sí?
Muy importante que cuando ustedes estén trabajando sobre una losa, sobre una superficie, aquí hay una superficie, puede ser, esta superficie puede ser el terreno natural, ¿cierto? O puede ser la losa de entrepiso, ¿sí? Aquí, en estos puntos, les sugiero a ustedes que coloquen algún elemento que me ayude a hacer la transición del peso para que este peso que va a suceder aquí no se transmite de manera puntual aquí a esta superficie, ¿cierto? Si estoy trabajando en el terreno natural, si yo dejo el puntal solito, se me puede hundir, entonces aquí se me nivela la losa, ¿cierto? Si estoy trabajando sobre una losa, me puede punzonar la losa, ¿cierto? Entonces aquí tengo yo los puntales. Cuando estoy trabajando con el sistema español, por ejemplo, muy difundido en nuestro medio, este puntal, esta cabeza de este puntal, no termina así, sino que termina aquí el puntal, que puede ser redondo o cuadrado en el sistema español, y lo que tiene son unos ganchos, ¿sí? Esos ganchos es para anclarlo a las vigas tubulares, ¿listo? Aquí tengo los puntales, ¿vale? Después de que tengo armado este elemento, entonces tengo aquí los puntales, las cerchas o las vigas tubulares, las formaletas, todo este sistema es lo que se denomina el sistema de obra falsa, ¿cierto? ¿Por qué obra falsa? Porque es una obra que es permanente, no es una obra que yo vaya a dejar allí, perdón, es una obra de manera que no es permanente, ¿cierto? Que yo la voy a retirar posteriormente, ¿sí? Aquí pongo unas tapas, estas son las tapas que me van a confinar la losa. Aquí pongo los tirantes, entonces estas son las tapas de la losa, las tapas de borde de losa, estas son los tirantes, Los tirantes es para evitar que cuando el concreto llegue aquí, pues me volque la tapa, ¿cierto? Muy importante que las tapas de borde de losa no lleguen aquí a este extremo, sino que usted deje una pasarela lateral, ¿listo? Que deje aquí una pasarela lateral, es decir, deje aquí una pasarela en la obra falsa para que los trabajadores puedan caminar alrededor de la losa, ¿listo? Cuando yo ya tengo todo este sistema armado, ¿cierto? Tengo ya los puntales, tengo todo nivelado, lo que hago yo es que coloco un separador, pongo aquí los separadores sobre las formaletas, ¿sí? Los separadores. Entonces, estos elementos se denominan separadores. ¿Para qué me sirven los separadores, muchachos? Para dejar ese espacio cuando se vacía el concreto, que los aceros no, pues no toque la formaleta, para apoyarlos. Exacto, exacto. Fíjense acá en esta sección, miren que aquí este acero está embebido, ¿cierto? Esta parrilla interna, la inferior y la exterior, están en una posición, ¿cierto? ¿Cómo hago para lograr que este acero quede en esta posición? A través de los separadores, ¿cierto? Tengo que poner unos elementos aquí y un elemento aquí que me permita que este acero quede en su posición, ¿cierto? Encima de los separadores, estos separadores los puedo construir en obra o los puedo comprar. Hay separadores comerciales, ¿cierto? En el comercio hay pues separadores que venden plásticos o los puedo construir en obra. A estos separadores en la obra, como les había contado la otra vez, los trabajadores les llaman panelita, ¿sí? Que son hechos en concreto y parece pues como una panelita pequeña. Sobre los separadores pongo el acero de refuerzo, ¿cierto? Sobre estos separadores pongo el acero. Normalmente
En las losas macizas se trabaja con malla metálica, ¿sí? Unas mallas metálicas, unos rollos de malla, que yo los voy colocando, dependiendo pues como de la solicitación que tengo, de diferentes tipos de mallas, ¿cierto? Después de que hice todo esto, lo que hago es que hago el vaciado de la losa. Entonces, a ustedes, ¿qué les va a tocar cuando estén en obra? Cuando ustedes estén en obra y le digan, vea, arquitecto, arquitecta, listo, ya tenemos la obra falsa, la formaleta, tenemos la losa formaleteada. Entonces usted se va a ir y va a revisar esto, ¿cierto? Va a revisar que la formaleta esté puesta en el punto que es, que no tengan unos huecos muy grandes por acá, porque si no por aquí la colada se te puede ir, que esté bien nivelado todo el sistema de formaleta, que el acero esté en la posición que es, ¿cierto? Entonces, después de eso, ustedes van a decir, listo, pueden hacer el vaciado, echo el concreto, ¿sí? Coloco el concreto acá, ¿sí? Y después de que frague, lo que voy a tener, lo que voy a tener es la sección de losa. Lo que voy a tener aquí es esta sección de losa una vez frague el concreto. ¿Listo? Una vez fraguado el concreto, entonces voy a tener esta tipología de losa. Las losas aligeradas, digamos que el sistema constructivo o el proceso constructivo es muy similar. Una losa aligerada tiene todo su volumen ocupado por concreto y acero y un aligerante, ¿cierto? ¿Qué puede ser ese aligerante? Ese aligerante puede ser un espacio vacío, puede ser un material que pese menos que ese mismo volumen ocupado por concreto. El espesor es a partir de los 15 centímetros. Cuando hablamos del espesor, nos referimos a todo este espesor, desde la parte superior de la loseta hasta la parte inferior del nervio, ¿cierto? Y va hasta los 70 centímetros. Esto no significa que después de los 70 centímetros las losas aligeradas ya requieren otro, digamos que otro sistema que coayude a disminuir la sección, ¿cierto? Por ejemplo, hacer una losa que pretensada o postensada para disminuir la sección. ¿Por qué? Porque es que ya tener un espesor de 70 centímetros en una losa, ¿cierto? Supóngase un edificio de 10 pisos y que tenga una losa de 70 centímetros. Eso implica que en la altura, por ejemplo, de 10 pisos, ya estoy hablando de 70 por 10, de 700 centímetros, es decir, de 7 metros, no más en la altura del edificio. Y a veces yo voy a tener zonas donde tengo restricciones de altura por norma, ¿cierto? Entonces ya hay que empezar a pensar en otra manera técnica de solucionar. Entonces, cuando sobrepasa los 70 centímetros, hay dos opciones. Una opción, mirar técnicamente cómo disminuir estos 70 centímetros a través de un pretensado o un postensado, ¿cierto? O disminuir la frecuencia de los apoyos, porque el espesor o la altura de la losa está en función de la luz, ¿cierto? Es decir, de los apoyos que tenga la losa, de la distancia entre los apoyos. A mayor distancia, mayor profundidad de la losa o mayor espesor, ¿cierto? ¿Esto qué implica? Que yo tenga que disminuir la frecuencia en la cual empiezan a aparecer los apoyos, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas? Puedo tener mayores luces, que pueden ser de 5, 7, 10, 12 metros, ¿cierto? Normalmente estas luces están muy vinculadas, muy asociadas a los sistemas de parqueadero, ¿cierto? ¿Cuánto tiene un parqueadero? ¿Cuáles son las dimensiones de un parqueadero con carro? 2.5 creo. ¿Cuánto? 2.5 no. Eso, 2.5 por 5 metros, ¿cierto? Es como las dimensiones estándar. Claro que hoy en día hay unas camionetas que parecen pues como unas volquetas, pues. Pero digamos que un vehículo estándar, normalito, incluyendo una camioneta normal,
no está pues por encima de estas dimensiones. Entonces una celda de parqueo es de 2.5 por 5, ¿cierto? Entonces uno lo que hace muchas veces cuando uno tiene la edificación, zonas de parqueo en la parte inferior, uno lo que hace es que coordina los parqueaderos. Entonces uno que hace, juega con esta proporción 2.5. Entonces yo sé que si entre columna y columna yo tengo 5 metros, aquí puedo ocupar 2 celdas de parqueo, ¿cierto? O 7.5, o 10, o 12.5, ¿cierto? Dejándolos pues tratando de que esa distancia sea libre, ¿cierto? Tiene un buen comportamiento acústico porque estos alveolos lo que hacen es que cuando la onda sonora viene acá y choca acá, entonces me disminuye reparte esta onda sonora en ondas sonoras más pequeñas y se quedan rebotando muchas veces aquí hasta que se pierden, ¿cierto? Entonces, acústicamente funcionan muy bien. Son más rígidas que las losas aligeradas, que las losas macizas. Por ser más rígidas implica que me disminuye la vibración, ¿cierto? El acabado depende del aligerante, ¿cierto? Yo puedo tener aligerante perdido o aligerante recuperable. Ahorita les voy a hablar un poquito de este aligerante. Y tiene una mayor inercia térmica, ¿cierto? Porque tengo aquí un espacio que puede ser o un cambio de material. Entonces, cuando hay un cambio de material, el calor viene por aquí, ¿sí? Y cuando llega el material, le toca ecualizar esa temperatura con el nuevo material. Entonces, eso ahí corta pues como la onda térmica. O si tiene un espacio vacío, ¿cierto? Por aquí viene el calor, cuando atraviesa todo este volumen, entonces llega aquí la onda calórica y dice, ah, madre, ¿qué tengo que hacer? Empieza a calentar aire, y como el aire es un volumen que se me va moviendo, entonces es posible que esa temperatura de ese aire nunca alcance la temperatura de este elemento, ¿cierto? Entonces, también tiene una muy buena mayor inercia térmica. ¿Cuáles son los contras? Tiene un mayor costo, ¿cierto? Es un poco más costoso una losa aligerada que una losa maciza. ¿Por qué? Porque pues, va a tener mayor cantidad de acero, voy a tener mínimamente las formaletas, ¿cierto? E implica una mano de obra no entrenada, sino calificada. ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar estos aceros. Entonces la mano de obra tiene que saber leer planos, sobre todo estructurales, para poder saber cuáles son los diámetros del acero, en qué posición va, acá, cuánto va, ¿cierto? ¿De qué se compone entonces la losa ligera? Se compone el espesor, se compone de la loseta más el nervio, es decir, este elemento, este pequeño elemento que hay aquí, este elementico, se denomina loseta, que es pues la superficie sobre la cual uno camina y sobre la cual se pone el mortero de nivelación y se coloca el acabado, ¿cierto? Este se le denomina loseta y nervio, ¿cierto? Y este sería el nervio. Este es el ancho del nervio y esta es la altura del nervio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta losa es de 35 centímetros, de 35 centímetros, la loseta mínimamente, esta loseta mínimo es de 5 centímetros, ¿cierto? Es decir, que ¿cuál es el descuelgue de este nervio? Si yo tengo una losa de 35 centímetros, el loseta de 5, descuelgue de nervio de 30 centímetros, ¿cierto? Mínimamente. El ancho del nervio, es decir, este ancho de este nervio, oscila de 10 a 15 centímetros, ¿sí? Normalmente es de 10 centímetros. ¿Cuál es el distanciamiento entre nervio? De 1 metro a 1.5 metros máximo, es decir, entre nervio y nervio, o entre vigueta y vigueta, no debe haber un distanciamiento mayor a 1.5 metros. Normalmente se utiliza el metro, ¿sí? Pues 1 metro. El aligerante es un material que ocupa un volumen que pesa menos que el concreto o es de menor densidad. Como ustedes pueden observar, que aquí hay una losa aligerada. Entonces, si yo a esta losa aligerada le pongo aquí unos aligerantes, unos elementos aligerantes,
¿Qué pueden ser esos aligerantes? Pueden ser elementos que pesan menos, mucho menos que el concreto, o un espacio vacío, ¿cierto? De aligerante yo puedo tener aligerantes recuperables. ¿Qué es un aligerante recuperable? Es un aligerante que yo puedo tomar, que yo lo puedo coger para reutilizarlo en la losa siguiente, ¿cierto? Los aligerantes recuperables son muy costosos, ¿sí? Y uno utiliza un aligerante recuperable cuando en efecto uno va a trabajar losas en serie, va a hacer pues una edificación y uno sabe que ese aligerante cuando lo extraigo lo voy a utilizar en la misma losa de arriba y cuando tengo pues pisos típicos, ¿cierto? Es decir, cuando mi losa es muy parecida al de abajo, la losa de abajo muy parecida a la losa de arriba, ¿sí? Pueden ser en PVC, en madera fórmica, en porón de alta densidad. Y los no recuperables, los aligerantes no recuperables, también se denomina aligerante perdido, es cuando ese aligerante va a quedar embebido adentro, al interior de la losa, ¿cierto? ¿Cuál es el más común? El ladrillo cocido, ¿cierto? El ladrillo, ustedes han visto unas losas que tienen el ladrillito aquí así, pa, 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 pa. Aquí viene otro ladrillito, ¿sí? Y por aquí viene la losetica y aquí está el nerviosito. Este es como uno de los ejemplos que conocemos más acá porque son por aquí por debajo lo que ve es el ladrillo, nervio. Y me dice, ah, pues madre, esta es una losa aligerada cuyo aligerante es el ladrillo cocido, ¿cierto? Este volumen de este ladrillo es mucho menos pesado que ese mismo volumen ocupado por concreto. Por eso se le denomina losa aligerada. También se utiliza madera basta. Cuando hablamos de madera basta, hablamos de madera de muy baja calidad. Los casetones son unos cajones hechos pues como de madera así basta, como muy de cajón de tomate, ¿cierto? Que son así, uno los pide pues sobre medida y los va ubicando. Esto queda perdido en el concreto. Se utiliza actualmente cascarilla de arroz, se utiliza, inclusive ya se está utilizando de esto del coco, ¿cómo es que se llama? Fibra de coco para aligerar losas. Bueno, esos son aligerantes. El sistema constructivo pues es muy parecido a las losas macizas, ¿cierto? Simplemente que aquí, cuando yo tengo aquí la formaleta, lo que hago acá es que coloco el aligerante, ¿cierto? Coloco el aligerante, pongo el aligerante, ¿sí? Pongo el aligerante, pongo el aligerante. Después de poner el aligerante, lo que hago es que pongo el acero, vamos a suponer que aquí vaya una viga. Ah, no, perdón, antes del acero pongo los separadores, ¿cierto? Para poner el acero. Vamos a poner que aquí viene un nervio, aquí viene otro nervio, y aquí pongo la parrilla superior, ¿cierto? El acero de temperatura. Pongo las tapas y luego hago el vaciado del concreto, ¿cierto? De tal manera que el concreto o la losa va a hacer todo esto que hay aquí, ¿cierto? Todo este elemento. Aquí va a tener los nervios, la loseta. Obviamente ya aquí para abajo pues está todo el sistema pues de apuntalamiento y todo el cuento. Aquí van a estar las cerchas. Es un sistema pues muy parecido. Obviamente pues que tiene un mayor requerimiento en el trabajo, ¿cierto? Ahora bien, vamos a predimensionar. Entonces este procedimiento aplica para pórticos en concreto reforzado y se usará un método que es el método del área aferente,
que más adelante pues lo vamos a definir pues como tal, ¿cierto? Entonces, el predimensionamiento de losas. ¿Cómo vamos a hacer para predimensionar las losas? Lo primero que yo debo tener en cuenta es que yo debo identificar si la losa es unidireccional o bidireccional. ¿Cómo hago para identificar si la losa es unidireccional o bidireccional? Debo hacer la relación L sobre B, ¿cierto? Si L sobre B es mayor o igual a 2, ¿es unidireccional o bidireccional? Es unidireccional, muy bien. Es, Uni, ¿cierto? Si es mayor o igual a 2. Y si es menor o igual a 2, es bidireccional, ¿cierto? Listo. Segundo, considerar el método constructivo. Es decir, yo todavía no sé si mi losa va a ser maciza o va a ser aligerada. Simplemente considero que puede ser aligerada o que puede ser maciza. ¿Listo? Considero el sistema constructivo. Luego aplico la relación L, que es longitud o luz sobre un factor, que ahorita vamos a ver los factores. Y luego vamos a tomar el valor, el mayor valor que va a ser el espesor, ¿listo? Apenas yo tenga ese valor que va a ser el espesor, entonces yo ya defino si mi losa es aligerada o es maciza, ¿cierto? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tengo el tipo de apoyo, que yo puedo tener simplemente apoyado, es decir, que tengo aquí dos apoyos. Un apoyo continuo es que entre los extremos, los apoyos extremos, tengo un apoyo aquí continuo, ¿cierto? Ambos apoyos continuos es que tengo entre los apoyos dos o más apoyos intermedios, ¿cierto? Y en el voladizo es cuando tengo pues un voladizo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser mi L o la luz? Cuando estoy simplemente apoyada, la luz va a ser esta distancia entre apoyo y apoyo. Cuando tengo un apoyo continuo, la luz va a ser la mayor distancia, ¿cierto? Cuando tengo un apoyo continuo o ambos apoyos continuos. Y cuando estoy en el voladizo, pues voy a tomar la distancia del voladizo, ¿cierto? Entonces aquí tengo los tipos de apoyo en este sentido, ¿vale? Y en este sentido voy a tener el sistema constructivo, ¿cierto? Yo puedo tener una losa que puede ser maciza o aligerada, ¿cierto? Es decir, puedo tener una losa maciza unidireccional o maciza bidireccional. Y lo mismo puedo para las aligeradas, puedo tener una losa aligerada unidireccional o aligerada bidireccional. Y de aquí salen los factores, ¿cierto? Es decir, yo lo que voy a mirar es si tengo una losa maciza unidireccional, simplemente apoyada, aplico este factor. L es la distancia. Entonces, 5 metros de luz sobre 4, eso me va a dar el espesor, ¿cierto? Y así sucesivamente. Para una maciza unidireccional con un apoyo continuo, L sobre 16. Para ambos apoyos continuos, L sobre 19. Para el voladizo, L sobre 7. Si mi losa es bidireccional, entonces si es maciza bidireccional y tengo un apoyo simple, voy a hacer esta división, L sobre 30. Si voy a tener un apoyo continuo, también L sobre 30. Ambos apoyos continuos, L sobre 33. En voladizo, L sobre 7. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a mirar es justamente qué relaciones L sobre factor voy a aplicar, ¿sí? L corresponde a la mayor distancia entre apoyos. Y recordar que las macizas van de 8 a 15 y las aligeradas de 15 a 70 centímetros, ¿cierto? Es esto para el predimensionamiento de losas. Para el predimensionamiento de vigas, lo primero que yo voy a identificar es la zona de amenaza sísmica, ¿cierto? Yo puedo tener zona de amenaza sísmica baja, zona de amenaza sísmica intermedia o media, y zona de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Esas son mis tres zonas de amenaza sísmica para el país, para Colombia, ¿cierto? Lo segundo que voy a hacer es verificar
para los ejes de mayor luz, ¿cierto? Entonces una viga está apoyado en un sistema porticado, está apoyado en dos elementos verticales. Entonces yo voy a buscar cuáles son los ejes de mayor luz. Luego opero los factores, que ya vamos a ver cuáles son los factores, y luego verificar que cumplan la relación L sobre B, ¿cierto? Una viga tiene tres dimensiones, que es la base B, que es esta base que ustedes ven aquí, la altura H y la longitud L o la luz, ¿cierto? Que es la distancia entre apoyos, ¿vale? Si yo estoy en una zona de amenaza sísmica baja, entonces la altura H, que es esta altura, va a ser igual a L sobre 18 para pórticos sin resistencia sísmica, ¿sí? Si estoy en una zona de amenaza sísmica intermedia o media y alta, voy a trabajar pórticos con resistencia sísmica. Por lo tanto, la altura H va a ser L dividido 14, ¿cierto? La base B va a ser mayor o igual a 20 centímetros para zonas de amenaza sísmica baja y zona de amenaza sísmica 5 centímetros para zonas de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Es decir, que cuando yo tenga la altura H, como yo ya sé en qué zona de amenaza sísmica estoy, entonces yo arranco mi base B y aplico la relación. Entonces digo, ojo, yo debo cumplir la relación H sobre B mayor o igual a 3, ¿cierto? Es decir, si estoy en una zona de amenaza sísmica intermedia, la base B inicia en 20 centímetros, ¿sí? Entonces yo digo, H dividido la base, arranco en 20 centímetros. Si esta relación es mayor a 3, ¿qué pasa? Si esta relación es mayor a 3, entonces no cumple. Como no cumple, como la altura, es decir, esta altura de la viga depende de la luz, ¿sí? Esta altura yo no la voy a variar. ¿Qué puedo variar? La base. Entonces ahí me dicen, es mayor o igual a 20 centímetros. ¿Qué hago? Amplío la base. ¿En cuánto la amplío? Amplíela de 5 en 5 centímetros. Amplíela 5 centímetros. Entonces, la base ya no va a ser de 20, sino que va a ser de 25 y aplico la relación H sobre B. Si ya me da menor que 3, entonces ya cumple. Y ahí ya tengo la dimensión o la predimensión de la viga, ¿sí? ¿Para qué esa relación H sobre B? La relación H sobre B básicamente es para evitar el volcamiento de la viga, ¿sí? Cuando experimente una fuerza horizontal. Básicamente es para ese asunto lo que necesito, la relación H sobre B. Y lo segundo es para poder tener en cuenta que cuando yo tengo una deformación en los elementos estructurales principales en pórticos, es para que la correspondencia de los ángulos siga siendo la misma en estado de reposo como en estado dinámico, ¿cierto? Es decir, que la deformación del sistema se dé, pero que esa deformación implique que los ángulos que conforman los nudos se mantengan. Y para el predimensionamiento de las columnas, se considera el área aferente. Entonces, ¿qué es el área aferente? El área aferente es el área teórica de la losa que un elemento tipo columna debe sostener, ¿cierto? Cuando decimos teóricas, porque claro, las fuerzas son caprichosas y se pueden ir por diferentes lugares a las que teóricamente pueden viajar, ¿cierto? Entonces, el área, esta A hace referencia al área de sección de la columna, ¿listo? Es decir, yo tengo aquí una columna y la A hace referencia a esta área de sección, ¿listo? Entonces, el área de sección de una columna es igual a 10.1 por K sub E por P sub U, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es cada una de esos asuntos.
A, como les decía a ustedes, es el área de sección de la columna y se expresa en centímetros cuadrados, es decir, que la multiplicación de 10.1 por K sub E por P sub U lo voy a asumir como centímetros cuadrados. ¿Listo? Y es el área de sección de la columna, ¿vale? 10.1 hace referencia a la constante para concretos que tienen resistencias mínimas para ser estructurales. En Colombia, un concreto denominado estructural, según la NCR10, es un concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o lo que es equivalente a 3000 PSI, ¿cierto? Este F'C, que lo van a encontrar ustedes muy común en los planos y no sé qué, hace referencia a la resistencia al esfuerzo de la compresión. Para el acero van a encontrar F'Y, ¿cierto? F'Y es para el acero. El P sub U es la carga que soporta la columna de mayor área aferente en toneladas, ¿cierto? Ese P sub U se debe dar en toneladas. El P sub U, digamos que va a ser lo más engorroso de este predimensionamiento para hallar pues como cuál es la sección de la columna, ¿cierto? Va a ser como lo más engorroso y se debe expresar en toneladas. Y el K sub E es el coeficiente de esbeltez. Recuerden que la esbeltez de un elemento es la relación entre el ancho y la longitud, ¿cierto? Esa es la esbeltez. De tal manera que para el K sub E podemos tener tres valores, ¿sí? Tres valores, 1, 1.1 o 1.2. Entonces, este 10.1 es una constante. El K sub E lo tomo de esta tabla, ¿cierto? ¿Qué es el K sub E? Es la altura libre de la columna y yo tomo cualquiera de estos valores, es decir, ¿qué es la altura libre de la columna? Esta es mi losa, esta es mi columna, esta es mi losa. A esto es a lo que se denomina la altura libre de la losa, ¿cierto? Esta es mi H, altura libre de losa. Si la altura libre de la columna, es decir, este espacio que lo define el arquitecto, es menor a 350, entonces pongo este 1 acá, pongo este valor aquí. Si H es mayor a 350 y menor a 5, el valor es 1.1. O si H es mayor a 5 metros y menor a 750, el valor es 1.2, ¿cierto? Es el coeficiente de esbeltez. Listo. El P sub U, lo que les contaba ahorita, es lo más engorroso. ¿Cuáles son los valores mínimos para las columnas en pórticos de concreto reforzado? Para zona de amenaza sísmica baja y media, el área mínima, el área de sección mínima, lo hablamos aquí de área de sección, nos referimos a esta área de sección independiente de su geometría. ¿Listo? Este es el área de sección. Si estamos en zona de amenaza sísmica baja o media, son 625 centímetros cuadrados, y si es una zona de amenaza sísmica alta, son 900 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el lado mínimo? El lado mínimo es para zona de amenaza sísmica baja o intermedia, son 25 centímetros mínimo de lado. Si es de sección circular, el radio mínimo es de 25 centímetros, ¿sí? El diámetro mínimo de 25 centímetros. Y si estamos en zona de amenaza sísmica alta, el lado mínimo es de 30 centímetros o el diámetro mínimo de 30 centímetros, ¿cierto? Entonces, de esta manera se configura el predimensionamiento de los elementos. ¿Cómo vamos a hacer entonces para hallar el P sub U? Porque el P sub U, digamos que es el elemento más complicado, más complejo. Lo vamos a hacer apoyados en por aquí por el drive. Yo les abro por aquí el drive. Aquí en el drive de nosotros de Tecno 3 hay una carpeta que se llama predimensionamiento, ¿cierto?
aquí les puse estas hojitas, que esta hojita es del libro de predimensionamiento, que también está ahí en el Drive, que tiene que ver con la densidad de los materiales. En la página 60 está la densidad de los materiales. El acero 7.8 toneladas por metro cúbico, el agua es de 1 tonelada por metro cúbico, ¿sí? En la segunda están los elementos, o el peso de los elementos, ya no en función del volumen, sino en función del área. Entonces están los materiales de mayor uso, de uso común. Entonces, por ejemplo, una teja canaleta 90 pesa 5 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Una canaleta tipo 90. Por ejemplo, un cielo raso en madera de 10 a 50 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Depende de qué, de la madera. Un cielo raso en yeso o en drywall pesa a razón de 25 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Ese es como los materiales más utilizados. Y que es el valor o los valores a tener en cuenta del uso, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo vivienda, yo debo considerar un peso de 180 kilogramos por metro cuadrado. Cuando es de oficina, 200. Cuando es un salón de reunión, yo debo considerar 300. Salones con asientos fijos, 500. Miren, por ejemplo, aquí garajes o parqueaderos, 250 kilogramos por metro cuadrado. Miren aquí, por ejemplo, las salas de cirugía, cuando tengo quirófanos, debo considerar 400 kilogramos por metro cuadrado. En las bibliotecas o en los depósitos o en los archivos, no hay nada que pese más que el papel. La papelería pesa mucho. Miren que aquí en bibliotecas y en archivos debo considerar 700 kilómetros por metro cuadrado, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, porque el papel pesa mucho. De ahí vamos a sacar los valores del peso U. La próxima clase hacemos pues como un ejercicio de aplicación para que me entiendan pues como toda esta carreta que les eché por acá, cómo es que funciona. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias. Profe, pues yo tengo una, pero no es respecto al tema, sino creo que al inicio de la clase estabas hablando de algo y como yo llegué tarde, no sé. Ana, estábamos hablando, no, pues como mirando, revisando el programa calendario, pues lo revisamos, como estábamos viendo dónde íbamos y qué era lo que nos hacía falta. Básicamente, Ok. estamos hablando como al inicio de la clasecita. Listo, profe, gracias. Listo, dudas, preguntas, inquietudes. Todo es claro, nada es claro. Profe, yo tenía como un comentario, es que llegué un poquito tarde y no alcancé a llegar a la toma pues de lista, era para ver si me podía poner la asistencia. Sí, claro, ya vamos para allá. Gracias, profe. Listo. Bueno, no siendo más muchachos, nuevamente les deseo pues como un feliz y próspero año nuevo. Espero que puedan cumplir sus metas y sus logros